Muy buenas tardes y bienvenidos al Seminario Internacional Virtual Sostenibilidad Energética, Desafíos para el Sector Minero Energético e Industrial, organizado por la Asociación Gremial de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales del Perú y por Perú Energía. Como en otras oportunidades, para esta ocasión contamos con un destacado panel de expositores a los cuales pasaremos a presentar de inmediato. El primero de ellos es Edwin Zorrilla. Él es Sales Manager Power Systems para Perú y Bolivia de Schneider Electric. Edwin es ingeniero electrónico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en administración por la Universidad ESAN. Tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo de proyectos y negocios de automatización, electrificación, sistemas de compresión y generación de energía en compañías como Manelsa, General Electric, ABB. Es especialista en transición energética, experto en electromovilidad y docente a tiempo parcial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tenemos el placer, ¿no?, de contar para esta tarde con Samuel Lemos Cardoso. Samuel es Product Manager, Edge Devices and Connectivity en WEG Digital Solutions. Él es graduado en automatización industrial por la Unisociesc, Sociedad Educacional de Santa Catarina. Trabaja en WEG desde hace 25 años y tiene experiencia en áreas de control de calidad y de proyectos de equipos, diseñando interruptores en caja moldeada, y por más de 15 años con pruebas y certificaciones en el laboratorio de desarrollo de productos de automatización. Como comentamos, él actualmente se desempeña en WEG Digital Solutions. Igualmente, presentamos a Paloma Sarria. Ella es directora ejecutiva de la Asociación Peruana de Energías Renovables, un gremio que reúne a más de 30 empresas y organizaciones que apuestan por el desarrollo de las energías renovables en el Perú. Paloma anteriormente trabajó en Enel, viendo desarrollo de proyectos de energías renovables y movilidad eléctrica, y previo a eso trabajó viendo desarrollo de proyectos de mitigación de cambio climático. También tenemos con nosotros a Luis Ernesto Silva. Él es Luis Ernesto Silva Monterri, gerente general de Indeco en Perú y BP y BIT Southern Andeans, Nexans Indeco. Luis Ernesto es ingeniero mecánico de la Universidad Francisco de Paula, Santander, Colombia, con estudios de especialización en finanzas, sostenibilidad y competitividad empresarial en instituciones como Harvard Business School. Labora desde hace 14 años en el grupo Nexans y actualmente se desempeña como gerente general de Indeco en Perú y vicepresidente de la Unidad Andina de Negocios. Y bueno, nuestro último panelista, pero ojo, no por ello menos importante, es Javier León. Él es responsable de proyectos y soporte técnico en Ledvance. Javier es ingeniero en administración y ventas. Él es especialista de productos de iluminación, responsable de proyectos y soporte técnico en Ledvance, Ecuador, y tiene más de 12 años de experiencia en el sector de la iluminación. Este interesante panel, que aborda desde distintos ángulos lo que implica el enfoque de sostenibilidad energética en el ámbito minero, energético e industrial, será conducido y moderado por Rosendo Ramírez, director de Investigación y Desarrollo de Negocios en Neglisac. Rosendo es doctor en Economía por Fordham University, New York, en Estados Unidos. Doctor en Gobierno y Política Pública por la Universidad San Martín de Porres. Ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Catedrático de la Universidad de San y Universidad Nacional de Ingeniería. Además, es investigador en temas de energía, economía y negocios, con publicaciones en revistas indexadas. Ex jefe de gabinete de asesores del MINEM
y exdirector general de Eficiencia Energética del MINEM. Como indicamos, este evento es organizado por el EPEI Perú y Perú Energía, un evento de prensa grupo. Además, contamos con el apoyo de aliados como Aderive Perú, la Asociación de Energías Renovables y Negrisac. Asimismo, agradecemos a los media partners, Energiminas, Energía y Negocios, El Gas Noticias, energiasrenovables.com.ar, Litio News, Revista Energía Andina y Revista Alpa Huira. Muy bien, antes de ingresar propiamente al evento, tendremos unas palabras de bienvenida de Orlando Ardito, el gerente general de EPEI Perú. Adelante, Orlando. Muy buenas tardes a todas las personas conectadas a esta sesión. Mi nombre es Orlando Ardito y me encuentro a cargo de EPEI Perú, que es la Asociación de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales del Perú, institución que agrupa al 65% de la industria de productos eléctricos que se importan y se consumen en el país, teniendo en cuenta además que el 80% de los productos eléctricos instalados en el Perú provienen del extranjero. Quiero dar un agradecimiento especial a todas las empresas asociadas de EPEI Perú y a los aliados estratégicos que el día de hoy nos acompañan, especialmente a nuestros panelistas que van a compartir con nosotros sobre transición energética, generación distribuida, energías renovables, transformación digital, aplicaciones inteligentes para la industria, y todo esto en torno a la temática principal del evento sobre sostenibilidad energética. Para esto, pues dejo con ustedes a nuestro moderador, el ingeniero Rosendo Ramírez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Orlando. Primero agradecer a EPEI y a Perú Energía por esta oportunidad de poder moderar este excelente panel que va a tratar un tema fundamental, ¿no? Que tiene que ver con la sostenibilidad energética y los desafíos que debe enfrentar el sector minero, el sector energético y el sector industrial. Como ustedes saben, estamos justamente en una etapa decisiva, ¿no? De cómo poder disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero y por lo tanto hay un rol fundamental que el sector privado puede cumplir. Y en ese escenario, toda matriz energética, en esos análisis que se hacen, se sabe que tanto el sector energético, el industrial y el minero son sectores altamente, por el lado de la demanda, intensivos en el uso de energía y por lo tanto hay un reto importante de cómo hacer que ese consumo energético tenga un correlato con energías más limpias. Y por eso es que el tema de la sostenibilidad es un tema que está en la agenda de las empresas, ¿no? Desde el punto de vista de la demanda. Por el lado de la oferta también, porque en la medida de que la provisión de esa demanda se haga con fuentes de energía renovable, marca un reto fundamental, ¿no? Sobre todo en el país donde tenemos una matriz energética básicamente compuesta por la hidrología y por el gas natural. Entonces, los espacios que pueden encontrar las energías renovables desde el punto de vista de oferta son interesantes a ser evaluados y precisamente es lo que este panel va a discutir, tanto desde el punto de vista de oferta y demanda, cómo hacemos ese tránsito hacia esa sostenibilidad. ¿Qué elementos cuenta el país, ¿no? Para poder dar ese salto a la sostenibilidad y fundamentalmente los retos que hay en el sector para poder viabilizar esta transición, esta sostenibilidad energética. ¿Dónde estamos? Eso también va a ser discutido por el panel, los retos que se vienen y fundamentalmente lo que va a interesar el día de hoy es las propuestas que nos traen los 5 panelistas que tenemos que van a discutir los temas desde transición energética, transformación digital, generación distribuida, energías renovables y el tema de sistemas inteligentes con aplicaciones industriales, que básicamente tocan pues los temas esenciales que tienen que ver con la digitalización, el uso de las energías renovables, ¿no? Y en este tema de la transición energética.
Va a haber primero una ronda de una presentación con un tema asociado a lo que ya conversábamos, ¿no? Edwin Zorrilla va a estar en el tema de la transición energética, Samuel Lemos en transformación digital, Paloma Azarria en generación distribuida, Luis Silva en energías renovables y Javier León en el tema de sistemas inteligentes y aplicaciones industriales. Luego de eso van a haber 4 rondas que van a abordar desde cuál es la situación actual de estos temas, cuáles son los retos, los desafíos y finalmente sus propuestas sobre estos temas planteados. Sin más preámbulo, entonces, vamos a empezar, ¿no? con las presentaciones individuales, ¿no? que tenemos entonces en este momento como punto de inicio. Entonces, vamos a empezar con Edwin Zorrilla. Estimado Edwin, tienes un espacio de 3 minutos para realizar tu presentación sobre el tema de la transición energética. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Gracias. Gracias, Rosendo. Gracias, Orlando Miluska, por la invitación. Gracias a EPEI. Bueno, primero que nada quisiera mencionar algo que desde nuestro CEO, Jean Pascal, estamos tratando nosotros de transmitir desde Schneider Electric, es un poco el sentido de urgencia. La transición energética tiene que ver, obviamente, con un enfoque en la búsqueda de fuentes de energía más sostenibles y también en el reemplazo de cierta demanda, ¿no? De cierto consumo. Entonces, hay que ver ambos aspectos, pero hay que darle un sentido de urgencia, ¿no? Hay ya mucha información, realmente ya se tiene claro cuáles deben ser algunas metas. La Agencia Internacional de Energía, por ejemplo, ha trazado 2 escenarios básicamente, ¿no? El escenario, digamos, de las políticas actuales como están y una meta traducida en lo que sería lograr reducir el impacto, evitar que la temperatura aumente por encima de 1.5 grados a final del siglo. Entonces, estas metas de transición energética, para las cuales ya muchos países se habían comprometido con el Acuerdo de París, el cual el Perú ha ratificado, realmente tenemos que darles ahora un sentido de urgencia, ¿no? Es necesario un mayor compromiso y también se está viendo que esto no solamente tiene que ver con un tema de sostenibilidad, obviamente queremos cuidar el planeta, sino que también está habiendo ya, afortunadamente, se está viendo que esto impacta también en los negocios. Y se está creando una conciencia de que, bueno, lo que es bueno para el planeta definitivamente tiene que ser bueno para los negocios, ¿no? Entonces, desde Schneider es un poco ese el mensaje. Desde nuestro CEO, nosotros la verdad que estamos bastante bien alineados y estamos trabajando justamente con ese enfoque, ¿no? Darle un sentido de urgencia a las políticas, que en este caso creemos que nuestro país tiene que comenzar a adoptar de una manera un poco más firme, con metas más a corto o mediano plazo. Y además se está produciendo realmente también, afortunadamente, una cierta disrupción, ¿no? De repente más adelante lo voy a comentar, pero cuando tú ves, por ejemplo, una empresa como Amazon que invierte con capital como accionista en otra empresa como Rivian para hacerse de una flota eléctrica, no solamente por sostenibilidad, que es muy importante, pero además porque está pensando en reducir sus costos operativos a futuro, entonces estás viendo que también la industria aprovecha la transición energética para ser más competitiva, ¿no? Entonces, muy bien. Ese es un poco el mensaje inicial. Gracias. Muy bien, gracias Edwin. Vamos a pasar ahora con Samuel Lemos. Samuel, ¿cuál es tu perspectiva, tus ideas fuerza en relación a la transformación digital, sabiendo que es un elemento que va a acelerar, ¿no? Esta transición energética que Edwin nos comentaba, que necesitamos pues darle la premura al caso, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar en torno a la transformación digital? Hola, buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Bueno, del punto de vista de
transformación digital cuando enfocado en eficiencia energética. Nosotros creemos que el uso de las tecnologías nos va a posibilitar obtener el mejor uso de instalaciones y insumos, tanto de producción cuanto energéticos. Entonces, mirando en esto, mirando en tener sistemas más eficientes y más efectivos, creemos que la aplicación de las tecnologías, la aplicación de las tecnologías digitales, tanto para la minería cuanto para todos los otros sectores de la industria, posibilitarán a nosotros sudamericanos alcanzar un nivel de eficiencia, un nivel de productividad y por consecuencia un nivel de uso efectivo de energía, el mismo nivel de los mejores sectores del mundo. Creo que esto nos pone otra vez en posición de estar en un mismo nivel de competencia comercial y de producción. Sabemos que junto con el tema de eficiencia energética, tenemos la eficiencia productiva, que están siempre juntos, siempre casados. Y no es posible tener una industria con muchísima eficiencia energética, pero con baja eficiencia de producción, con baja eficiencia de uso de insumos. Entonces, nosotros creemos que la introducción a un mayor nivel de las tecnologías de la industria 4.0 podemos obtener el uso más efectivo de las energías limpias o tradicionales. Muy bien, muchas gracias. Has tocado un tema esencial, ¿no? Que tiene que ver con competitividad. Efectivamente, redondeando también la idea que nos comentaba Edwin, ¿no? En realidad, ya la transición energética, la sostenibilidad, tiene sentido que las empresas lo realicen porque también es un tema de negocio, ¿no? De competencia. Si quieres estar en la competencia, tienes que desarrollar definitivamente todo este tema de eficiencia energética y sobre todo la provisión de equipos hacia la industria, hacia la minería, hacia el sector industrial, para que ellos puedan tener un mejor uso, ¿no? De la energía y con lo cual, lo que precisamente discutía, ¿no? Samuel, esa ganancia en competencia. Estamos compitiendo Sudamérica con el mundo y se necesita tener competencia en estos temas por el lado del uso de la energía, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de la demanda, ¿no? Ahora vamos a ver el tema con Luis. Luis, ¿cuáles son tus primeras impresiones, tus primeras ideas, fuerzas, conceptos alrededor de las energías renovables? Sea que lo veas desde el punto de vista de oferta o demanda, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Adelante, Luis. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Primero agradecerles por la invitación. Bueno, para Nexan es fundamental el desarrollo de las energías renovables. De hecho, Nexan, con su nuevo propósito de electrificar el futuro, donde nos proponemos ser un jugador clave en la transición energética, es fundamental el desarrollo de las energías renovables. De hecho, el 80% de la demanda de energía va a ser atendida vía renovables. Ese es un claro hecho que se está desarrollando en China, en Europa y en Estados Unidos. Entonces, Nexan, comprometido también con el medio ambiente, tiene el propósito de ofrecer soluciones innovadoras en toda esta cadena de electrificación, desde la generación, la transmisión, la distribución y el uso de la energía. Pero siempre impactando positivamente el planeta, no solamente ofreciendo soluciones para la construcción de nuevas granjas solares o eólicas, sino desde todas sus plantas, también convertirse en una empresa que se autogenera, que utiliza, por ejemplo, paneles solares para poder generar su propia electricidad y contribuir con la emisión de CO2. Y tenemos un propósito muy claro que es para el 2030 ser una compañía libre de CO2 o neutra en CO2. Así que Nexan es un jugador clave en la transición energética global y lo somos también en el Perú. Lo somos en el Perú y en la región andina. Hemos estado ya en proyectos muy relevantes en Colombia, en Chile y ahora en Perú, y continuamos en este gran desafío de presentar soluciones muy concretas y competitivas para todos nuestros clientes y los usuarios, por supuesto. Muchas gracias.
Luis, efectivamente, ¿no? Ese enfoque que nos has dado, tanto desde el propio uso de la empresa que hace de las energías renovables para ser competitivas, que lo lleve justamente a proporcionar todos los equipamientos que necesita, ¿no? La demanda. Entonces ahí están los dos enfoques, ¿no? Tanto de demanda como oferta y el potencial que tienen las energías renovables. Ahora vamos a tocar el tema de los sistemas inteligentes, ¿no? Ya las aplicaciones industriales que se puede hacer desde el punto de vista de la demanda. Y para eso nos acompaña Javier León, que nos va a dar sus impresiones justamente sobre este tema. Javier, ¿cuáles son las líneas bases de la creación de estos sistemas inteligentes en las industrias que tú consideras son necesarias para poder llevar este paso de la transición energética? Adelante, Javier. Gracias, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Sí, efectivamente, sobre todo el tema de las tecnologías inteligentes o lo que se llama ahora SMART, aplicados en el segmento de iluminación particularmente y en lo que es en la industria, es una tecnología muy importante, debido a que esto nos garantiza el poder brindar una optimización de recursos energéticos en una industria como tal, ¿no? No basta ya en la actualidad cambiar un sistema de iluminación de tecnología obsoleta como se lo conocía hasta hace unos 5 o 6 años atrás, que todavía se seguía utilizando, o hasta ahora se sigue utilizando en algunos segmentos, tecnologías como el halogeno metálico o el mercurio o el sodio. Ya no basta con cambiar solo esa tecnología tradicional a LED, sino vamos a un paso más allá. ¿Qué significa esto? El poder combinar la tecnología LED con los sistemas de control inteligente, ¿no? Los cuales nos permitirán de esa manera tener un mayor control, un mayor control de todo el sistema de iluminación y poder hacer muchas programaciones, poder realizar diferentes escenarios según la necesidad de cada industria y según la necesidad de cada espacio que se pueda tener dentro de una industria, ¿no? Los sistemas de control inteligente han evolucionado de la mano con la iluminación precisamente para llegar a hacer esta transición de la industria 4.0 que hace un momento uno de los colegas también mencionaba, y eso contribuye bastante también en el desarrollo tecnológico aplicado en el segmento industrial. Muy bien, Javier, has tocado un tema esencial que tiene que ver con el tema de la generación, ¿no? De la gestión de la energía. Y efectivamente ya empieza a haber, se rompe un paradigma, ¿no? Que antes era la generación, transmisión, distribución y una demanda pasiva. Entonces, con la introducción de estos sistemas inteligentes, lo que vamos a generar es que sea una demanda activa que pueda controlar su propia energía. Y en estos momentos es esencial por el lado de la crisis energética que tenemos, por el lado de los precios, ¿no? En realidad la demanda quizás tenga poca o nula, ¿no? Intervención en el tema de los precios, si es que estos todavía están indexados, ¿no? A los commodities, pero algo que sí depende de la demanda es la forma como consume. Y por eso que hay un rol importante de toda esta automatización de los sistemas inteligentes que nos van a llevar a empoderarnos a nosotros como usuarios y poder tener un mejor desempeño en principio en nuestro consumo de energía y obviamente un correlato en el pago de la energía que tenemos, ¿no? Ahora vamos a tocar el tema de la generación distribuida, porque finalmente si va a llegar la energía, ¿no? A las industrias, sobre todo al lado industrial, que puede estar concentrado en las zonas urbanas, la idea es cómo vamos en el tema de llevar esa energía ya no tanto desde la opción de la energía hacia el por mayor, sino al por menor, y cuál es ese rol de esa generación distribuida. Para eso tenemos a Paloma Sarria, que nos gustaría nos dé una perspectiva de cómo estamos en generación distribuida, cuáles son los elementos esenciales, que luego vamos a discutir en las otras partes, pero nos gustaría que abrieras primero los temas de discusión en torno a generación distribuida. Paloma, adelante, por favor. Gracias, Rosendo. Muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros desde la SPR vemos a la generación distribuida como un vehículo clave para, evidentemente, contribuir a la sostenibilidad ambiental, pero también para reducir la brecha de acceso a la electricidad, correcto, generar mayor empleo
mitigar el cambio climático, asegurar la seguridad energética, generar nuevos mercados. Hemos visto que, de hecho, con las experiencias de otros países, que la generación distribuida aporta muchísimo empleo, ¿no? Sobre todo en la cadena de valor relacionada a, no a los equipos per se, pero a los servicios de mantenimiento, entre otros. Entonces vemos un potencial muy grande ahí y también el potencial de poder beneficiar al usuario, ¿no? Con energía más barata, porque pueden ellos mismos generar tener su propia generación y eventualmente poder inyectar al sistema y ojalá poder tener una remuneración, ¿no? Entonces, para nosotros es clave y también importantísimo porque contribuye a nuestros compromisos de reducción del cambio climático. Sin embargo, a pesar del gran potencial que tenemos en Perú para aprovechar esa tecnología, porque, bueno, contamos con un potencial de energía solar increíble, recursos de calidad mundial, y bueno, la energía solar para la generación distribuida es por ahora la que más se despliega, dada su flexibilidad, modularidad y bajo costo, ¿no? A pesar de tener todo esto, vamos muy atrasados, Rosendo, vamos muy atrasados en comparación al resto de países de la región. O sea, de hecho, ya hay 15 países de la región de Latinoamérica que tienen un marco regulatorio aprobado. En el Perú todavía no lo tenemos. Se inició, bueno, esto viene de hace muchos años, pero estuvimos muy cerca en el 2018 y el tema quedó ahí, no se aprobó el reglamento. Entonces nosotros como SPR apostamos, o sea, empujamos que esto se tenga que aprobar en el corto plazo, esperamos que pueda ser el próximo año. Y bueno, es un poco, hay una serie de retos, ¿no? Pero un poco seguir las experiencias que ya llevan otros países de la región, ¿no? Brasil, Chile, México, Colombia, todos nos llevan la delantera y vemos ahí, por ejemplo, cómo son las experiencias con el net metering o con el net billing. Eso nos va a permitir un poco por dónde queremos ir, ¿correcto? Y también otros retos, ¿no? Cómo masificamos, cómo incentivamos. Necesitamos financiamiento, incentivos del gobierno, entre otros. Y esto un poco voy a entrar más en detalle más adelante, pero sí, o sea, este es un sector con mucho potencial y seguimos rezagados y hay que tomar las acciones en el corto plazo para avanzar, porque va a contribuir y sobre todo con la coyuntura actual que tenemos de este gobierno, ¿no? Que necesitamos reactivar la economía, generar empleo, tener un sector de energía descentralizado. Entonces creemos que la generación distribuida puede aportar muchísimo. Gracias. Muy bien, gracias Paloma. Hemos terminado entonces la primera parte, que son los temas fuerza que nuestros panelistas tienen sobre cada uno de estos temas que hemos señalado. Ahora vamos a pasar a 4 bloques y van a estar divididos en cuál es la situación actual de los temas que ellos han propuesto en esta discusión, cuáles son los retos que tiene cada uno de estos temas, cuáles son sus propuestas para las mejoras y finalmente unos mensajes finales. Vamos a empezar ahora en el sentido que terminamos con Paloma, ¿no? Y ahora le vamos a dar justamente el primer rol. Y vamos a empezar entonces con el análisis situacional. Paloma, en ese sentido, has dado las líneas bases de cómo está la generación distribuida. Quisiéramos que profundices sobre este tema, ¿no? En torno a la generación distribuida. En concreto, ¿qué se tiene en el Perú de generación distribuida? Y cómo, por ejemplo, otros países ya tienen avanzado. ¿Qué es lo que tienen avanzado que nosotros todavía estamos rezagados? ¿Y cuáles serían esos beneficios que tendríamos si es que nos ponemos al día en la parte normativa, regulatoria, o de acuerdo a tu perspectiva, cuál es ese gap que tenemos frente a otros países de la región? Adelante, Paloma, por favor. Ya, perfecto. Entonces, como comenté anteriormente, ya había dado un preámbulo. En la región ya hay 15 países que tienen un mercado regulatorio, perdón, un marco regulatorio aprobado para la generación distribuida, mientras que nosotros no. Ahí el pionero y el que lleva la batuta un poco es Brasil. Bueno, tenemos a Chile, Argentina, Colombia, México, Bolivia. Para darles unos números, ¿no? Solo para... el despliegue de la generación distribuida en Latinoamérica actualmente supera, entre estos países que les comento, los 4.4 gigawatts de potencia instalada. Y se muestra un crecimiento altísimo año a año. Solo para darles un ejemplo, en el 2019, la capacidad instalada de generación distribuida en Latinoamérica evidenció un aumento de un 125% respecto al año anterior. ¿Ya? Entonces, sí, como digo, en la región vemos muchos avances, sin embargo, nosotros
seguimos atrás, ¿no? ¿Qué otras cosas vemos que después voy a comentar cómo podemos tomar esto en Perú para avanzar? Bueno, evidentemente la tecnología solar fotovoltaica, por sus bajos costos y facilidad de instalación, es la que tiene mayor participación en la generación distribuida con el 98%. Después vemos una tendencia a que la mayoría de las instalaciones están en el sector residencial, con un 70%. Luego vemos que en cuestión de sistemas de mecanismos de remuneración implementados, se presentan dos esquemas, ¿no? Lo que se llama el net metering y el net billing. Vemos el net metering en países como Brasil, México, Costa Rica, Uruguay, Guatemala, y el net billing en nuestro vecino Chile y Argentina. ¿Qué beneficios vemos en esos países que son importantes de tomar en cuenta? Una increíble generación del empleo local, ¿no? Y acá hay algunos datos que da la IRENA, ¿no? Dicen que dentro de la generación solar, la que más genera empleo es la generación distribuida. Ya, además, lo que comentaba hace un rato, el otro beneficio que vemos en estos países es la generación de mercados locales de equipamiento y servicios, ¿no? Si bien los componentes principales, los paneles y los inversores, vienen de afuera, vemos otros sectores como componentes eléctricos, protecciones, cables, interruptores, así como las estructuras de montaje y otros, que son mayoritariamente de fabricación local. Entonces acá hay un potencial para obtener, hacer nuevos mercados, nuevos know-hows, nuevas capacidades y generar nuevos sectores, sectores de negocio, ¿correcto? Pero bueno, sin embargo, como decía, en el Perú estamos rezagados, nos quedamos, como les dije, en el 2018 con el reglamento que no fue aprobado. El siguiente paso es evidentemente que se apruebe, o sea, ya estaba listo, de hecho hubo todo un proceso de idas y vueltas con los actores interesados y simplemente se quedó en stand-by. Entonces ahora se tiene que aprobar y es lo que va a empujar la CPR, pero a pesar de que en el sector público, o desde el punto de vista de la no hemos visto avances, hay mucho movimiento en el sector privado y quería hacer un hincapié en... Sí, perdón, eso lo vamos a ver en el siguiente bloque cuando conversemos sobre los retos. Perfecto. Sí, gracias. Vamos a pasar ahora con Luis Ernesto. Luis Ernesto, desde el punto de vista ya de las energías renovables no convencionales, ¿no? Sobre todo las renovables, ¿cómo estamos en el caso peruano? Y claro, pensando, ¿no?, en la Alianza del Pacífico, nuestros partners y competidores a la vez, tanto Colombia como Chile y México, pero sobre todo Colombia y Chile, ¿no? ¿Cómo estamos en relación a estos países? ¿Y qué es lo que tú crees, ¿no?, que estaríamos por desarrollar como potencial en esta idea de alcanzar la descarbonización de nuestra matriz energética en el Perú? ¿O consideras tú que ya está descarbonizada, como algunos plantean? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Luis Ernesto? Bueno, empecemos por tu primera pregunta. ¿Cómo estamos en la matriz energética en el Perú y en los vecinos de la Colombia y Chile? Básicamente, pues, hagamos un recorderis cómo está la matriz energética del Perú. Sabemos que casi el 90% de la matriz está conformada por hidroeléctrica y gas. 57% es hidroeléctrica y 36% gas. En el 2008 se estableció que la generación de energías convencionales energías renovables no convencionales entrarían al sistema interconectado y que el 5% debía ser ese componente para el Perú. En el 2017, más o menos, ya se cumplió ese objetivo y permanece. Entonces, hasta hoy en el Perú, solo el 5% de la matriz proviene de energías renovables, lo cual es bastante bajo. Pasemos a Chile, por ejemplo. Chile en la última década ha crecido 11 veces su capacidad. En el 2011 tenían 540 megavatios y al cerrar el 2021 se estima que alcancen a más de 6.100 megavatios de su capacidad instalada. Y esto no está lejos de su meta, que en el 2035 lleguen al 60%. Para el cierre del 2021, Chile ya tendrá el 25% de su matriz generando a partir de recursos renovables. Algo muy interesante también para Chile, que es un ejemplo a seguir, es cómo su ministro de Energía, el señor Juan Carlos Jovet, anuncia que Chile en el 2050 toda su generación provendrá de fuentes renovables. Esto es realmente algo de ejemplarizar y de seguir en nuestra región.
Permítanme ahora hablarles de Colombia. En Colombia también tenemos una alta dependencia de la generación hidráulica. Más del 70% de la generación hidráulica en Colombia, de la energía, perdón, proviene de la generación hidráulica. Recientemente en el país se hicieron muchas subastas de energías renovables y se cambió la regulación. Se estima que para el 2023 Colombia, el 15% de su matriz sea de fuentes renovables. Entonces, si nos comparamos con Chile y Colombia, pues estamos realmente bajos en el Perú. Y de hecho es importante resaltar que desde el punto de vista regulatorio, Perú fue uno de los pioneros. En el año 2008 se decidió definir un marco regulatorio en el cual el 5% de las energías renovables debían incluirse dentro del sistema de transmisión. Esto se hizo en el 2008 para Perú. Chile lo hizo un año atrás, en el 2007. Y hoy Chile, como lo remarqué, ya el 25% de su matriz proviene de fuentes renovables. Colombia solo hasta 2014 empezó a interesarse y a tomar en serio las energías renovables, y ya vemos que para el 2023 se plantea tener un 15% de su matriz. Así que, infortunadamente, en el Perú tenemos las mejores calidades como recursos renovables, pero necesitamos concretar marcos regulatorios claros y concretos que realmente incentiven. ¿Y cuáles son esos marcos regulatorios? Primero, que exista una convicción gubernamental de generar obligación de generar energías renovables. Segundo, generar incentivos tributarios, que es lo que ha hecho Chile y Colombia. Ejemplo, la reducción del impuesto a la renta. Luis, eso lo vamos a tratar en el siguiente bloque. Más bien ahora le vamos a dar el pase a Edwin. Edwin, acá hay un tema esencial, ¿no? Y tiene que ver con... Bueno, todos estamos de acuerdo, digamos, en que el balance energético del Perú nos lleva, ¿no? Tal como lo planteaba Luis, hacia una mayor participación de energías renovables, sobre todo no convencionales. En tu criterio, ¿qué fuentes son las que deberíamos priorizar? Y bueno, quizás la pregunta debe haber sido, ¿no? Si en realidad debemos priorizar alguna fuente de energía o es que ellas deben competir en igualdad de condiciones. Es decir, nivelar el piso para cada una de ellas y que será pues finalmente el mercado quien vea por cuál de ellas se inclina, ¿no? ¿Cuál es tu percepción sobre el tema? Adelante, Edu. Sí, gracias. Sí, yo creo que es muy importante lo que mencionas. Creo que aquí la base para hacer que las energías compitan, porque tienen que competir las diversas fuentes, es justamente, por ejemplo, poner las externalidades negativas, ¿no?, de cada una de las diversas tecnologías, lo cual en el Perú también estamos desactualizados, ¿no? Nosotros, por ejemplo, además tenemos todavía subsidios para el gas natural, ¿no? Entonces yo aquí, por ejemplo, sí soy un crítico de todavía tener un FICE para el gas natural y el transporte, donde además es muy ineficiente, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes definitivamente tenemos gas natural, lo vamos a necesitar por muchos años más, es parte de la transición, pero ya tienes proyectos como Camisea, con gran infraestructura, ductos, con costos hundidos, ¿no?, que ya han sido rentabilizados. Entonces, en mi opinión, no se debe seguir dando subsidios, por ejemplo, al gas natural, específicamente para transporte. Sí para la masificación, ¿no?, porque eso está bien, pero no para el transporte, donde ya hay otras alternativas mucho más eficientes, además, como la electromovilidad. Entonces, hay que cuidar los recursos y hay que basarse en la eficiencia, pero también tener adecuadamente todas las externalidades de cada tecnología, ¿no? En el Perú nos falta justamente eso, ¿no? Recién ahora parece que se va a exigir, por ejemplo, transporte, buses, camiones con Euro 5, Euro 6. Ojalá ese tipo de medidas son las que en otros países como Chile han logrado impulsar y han logrado que las nuevas tecnologías más limpias compitan justamente en igualdad de condiciones. Entonces, ni siquiera se pide subsidios para las nuevas energías renovables o la electromovilidad, sino que más bien actualicemos nuestra legislación y más bien penalicemos, como debe ser, como se hace en todos los países del mundo, las externalidades negativas de las tecnologías antiguas que contaminan más. Entonces, creo que eso es un factor principal que nos falta para que justamente compitan, ¿no?, las nuevas energías renovables, la electromovilidad,
con aquellas que todavía las vamos a necesitar, ojo, por muchos años más, pero que ya tenemos que ir trabajando en esta transición justamente. Muy bien, Edwin. Has tocado un tema también importante que tiene que ver justamente con el precio del carbono, ¿no? En una discusión que teníamos en una de las clases acá en el ISAC sobre justamente el curso de precio del carbono, alguien preguntaba, ¿no?, si en realidad lo que se necesitaba eran los incentivos, ventajas para la generación distribuida o las energías renovables, y en realidad lo que se necesita es actualizar los costos, y el costo de la externalidad te lleva justamente a nivelar el piso de competencia entre la energía convencional y la energía no convencional. Ese es un tema esencial en una transición energética. Lamentablemente no lo estamos abordando desde ese punto de vista y me parece que estamos regresando a subsidios que parecía que estaban terminados, ¿no? Y hay estudios que han demostrado, ¿no?, que ningún tipo de subsidio en realidad funciona, y menos en el sector de la energía, por múltiples razones que hay y que está más allá de esta presentación, ¿no? Ahora vamos a tocar el tema con Samuel. Samuel, en ese sentido, hay una responsabilidad desde el punto de vista de la industria en poder tener un acercamiento más rápido a su competencia, y el tema de industria 4.0 es un tema relevante. En tu opinión, ¿cómo estamos en este tema de la industria 4.0 en el Perú y en Sudamérica? ¿Cómo ves tú ese tema de nuestra competencia, de nuestro know-how industrial por el despliegue de la industria 4.0? Adelante, por favor, Samuel. Bueno, si pensamos en todo el contexto tecnológico, nosotros en Sudamérica siempre estamos por 2-3 pasos por detrás de Europa, de Estados Unidos, incluso de China. Entonces, para intentar combater esto, para intentar disminuir la diferencia del nivel tecnológico de nuestras industrias en Sudamérica, WEG ya a más de 7 años ha empezado a seguir los pasos de la digitalización. Esto, claro, esto no es simple, no es fácil. Como negocio estamos acostumbrados a 60 años a producir equipos. Somos productores. Producimos motores, transformadores, bueno, toda una línea completa de equipos industriales. Pero esto, día hoy, es commodities. Si pensamos, tú encuentras un motor en cualquier sitio, claro, de cualquier calidad, pero ya no hay más una diferenciación cuando pensamos en equipos en el mercado, o no hay una diferenciación tan grande entre equipos. La tecnología de producción de equipos se está nivelando, se está llegando a un mismo nivel. ¿Qué entendemos que podemos hacer? ¿Qué entendemos que podemos auxiliar, apoyar el mercado y la producción en Sudamérica? Utilicemos todo nuestro conocimiento en equipos y llevamos esto a nuestros centros de desarrollo tecnológicos para buscar conocer cómo podemos hacer para potenciar la eficiencia de equipos. Mire, cuando estoy hablando de eficiencia, no estoy hablando de tener motores con más eficiencia o tener un menor consumo. Estoy hablando de sacar de nuestras plantas de producción tiempos de producción más efectivos. Si pensamos, un mantenimiento de emergencia, una falla catastrófica, siempre nos cuesta muchísimo. Nos cuesta mucho más que el costo de la falla del equipo. El costo de una minería parada por 2, 3, 4, 5 días, un par de meses, por la falla de un motor a un molino principal, eso es no es imposible calcular, pero el valor es absurdo. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Si monitoreamos, y ahí entra la industria 4.0, si monitoreamos los principales activos, los activos más importantes de las plantas, para saber su condición real en todos los momentos de producción, podemos tener la posibilidad de
no prever, porque prever es complejo, pero tener una visión adelantada de su condición mecánica y eléctrica. Más que hacer un mantenimiento planeado, hacer un mantenimiento 2 veces al año o como dice el manual del fabricante, hacer un mantenimiento cuando necesario. Entonces, evitando paradas no necesarias, ponemos la eficiencia de nuestras plantas, ponemos la eficiencia de la industria sudamericana a un otro nivel. Esto, claro, se va a reflejar también en el consumo de energía. Tenemos equipos más eficientes porque estamos obteniendo el mejor resultado, la mejor producción posible de nuestras plantas. Muy bien, Samuel. Efectivamente, el tema que estás tocando tiene que ver, ¿no?, con el tema de, no solo de hardware, ¿no? Porque si se llega hacia un convencimiento que vamos hacia un commodity de los productos, la diferencia va a estar en cómo les damos el uso de estos equipos. Y ahí hay un tema esencial que tiene que ver con lo que tú dices de, por ejemplo, ¿no?, sacarle provecho a los activos que uno tiene en la industria. Y para eso hay modelamiento, ¿no? Por ejemplo, en Machine Learning, inteligencia artificial. Nosotros acá en el ISAC, por ejemplo, acabamos de terminar 2 modelos, uno de predicción de la velocidad del viento, de radiación, y ahora estamos haciendo un modelo con Machine Learning sobre justamente aplicaciones para gestión de la energía, en esa línea que tú estás apuntando, porque creo que es esencial el tema de cómo le damos un mejor uso a los activos que tenemos. Ahora, vamos con Javier. En ese sentido, Javier, de esta discusión, ¿cómo hacemos para que lo que actualmente tenemos en nuestras industrias, sea minería, energía o el sector industrial propiamente dicho, podemos hacer el despliegue de los sistemas inteligentes? ¿Qué falta? ¿Hardware, software? ¿Qué es lo que es tu visión al respecto sobre los sistemas inteligentes para el ahorro de la eficiencia energética? Adelante, Javier. Sí, por supuesto. Y siempre es importante partir partir siempre del tema de que la energía es uno de los costes que más está presente dentro de una actividad industrial, ¿no? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. A veces creemos que dentro de los costos de la actividad industrial, obviamente la materia prima, diferentes procesos son más fuertes, pero en algunos casos el costo de energía es el más importante en la producción y su aumento puede afectar, dependiendo, ¿no?, cómo puede oscilar el consumo energético. Ese aumento puede afectar a la sostenibilidad económica de la industria o de la empresa. Pero además de contribuir a la competitividad del mismo, el ahorro de energía en las fábricas resulta imprescindible para colaborar con los objetivos globales también de reducir el tema de las emisiones contaminantes o la huella de carbono. Aunque cada proceso industrial es diferente, ¿no?, dentro de la industria como tal, existen algunas tecnologías que nos ayudan a medir el ahorro energético, ¿no?, que pueden aplicarse dentro de cualquier empresa, ¿no?, dentro de cualquier industria como tal. Y precisamente aquí, para ahorrar energía en industria, es preciso conocer primero el consumo energético que se tiene en cada uno de los distintos procedimientos o actividades de la empresa o actividades de la industria. ¿Qué consumo podemos tener dentro de la parte logística, de lo que es la bodega, dentro de la zona de producción, dentro de la zona administrativa, que a veces no se toma en cuenta porque cuando hablamos de industria creemos que solamente es la parte operativa donde se realiza la producción del producto, la producción de los diferentes productos que se fabrican allí, o la bodega, y dejamos de lado también la parte administrativa, ¿no? Entonces, aquí es donde se recomienda y es importante disponer los sistemas de gestión energética, ¿no?, los sistemas de gestión inteligentes que nos permitan facilitar los procedimientos y los equipos para medir tanto el consumo y poder analizar, ¿no?, poder tener el control completo de todo lo que representa el consumo energético, todo lo que representa el control de los sistemas
sistemas eléctricos, o en este caso en particular de los sistemas de iluminación, ¿no? Para poder de esa manera implantar y realizar el seguimiento de posibles medidas de ahorro energético, ¿no? Poder determinar dónde estoy consumiendo más, dónde se me está generando el mayor consumo energético y qué puedo realizar allí para minimizar ese impacto de consumo energético, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una bodega que por las diferentes circunstancias tengo la iluminación allí encendida a las 24 horas por diferentes turnos que se trabajan allí, y quizás en el día lo mantengo aún cuando hay contribución de luz natural por sistemas, por situaciones de emergencia, tengo encendida las luminarias todo el día. Allí podemos implantar y decir, bueno, aquí estoy quizás desperdiciando energía porque tengo las luminarias encendidas todo el día y sin necesidad, no. Pero tampoco las puedo dejar apagadas porque puede ser que en ciertos momentos del día, en la tarde, estas bodegas permanezcan oscuras y eso me pueda generar accidentes quizás laborales o bajar la productividad de las personas. Entonces, allí puedo detectar qué necesidad tengo de aplicar estos sistemas de control inteligente para poder optimizar el uso adecuado de los sistemas de iluminación, ¿no? Todas las edificaciones industriales disponen de instalaciones de iluminación, como les decía, no solo la parte de producción o no solo también la parte de logística, sino también está enfrascada la parte administrativa. Y este es un factor de costos a tener en cuenta, ¿no? Ya que el alumbrado puede estar encendido, como les digo, durante muchas horas al día o casi 24/7 o 5 días a la semana, 24 horas, y suma una cantidad importante de energía consumida, ¿no? Entonces, y aquí dentro de esta parte de ahorro energético, ya haber pasado a realizar esta transición de tecnologías obsoletas a tecnologías LEDs, eso ayudaba mucho a la industria actualmente, ¿no? De hecho, solo cambiar luminarias tradicionales de halogénero metálico, de sodio o fluorescente a tecnología LEDs bien aplicada, ya podemos tener un ahorro considerable dentro de ese rubro de la iluminación en la industria entre el 50 y 60%. Si la a eso le sumamos los sistemas inteligentes, podemos ahorrar mucho más, ¿no? Muy bien, Javier. Efectivamente, el sector de iluminación, junto con el consumo de energía en los motores, son los elementos esenciales, ¿no?, de ahorro de energía en el sector industrial. Y las posibilidades que hay con iluminación son pues amplísimas, ¿no? Por ejemplo, acá en mi caso utilizamos la tecnología LED con sensores. En los sitios donde puedes tú tener un consumo donde no transitas generalmente o como en cierto momento no es necesario prenderlo, sino con unos sensores tú puedes optimizar tu consumo de energía, ¿no? Es importante en realidad este tema de la iluminación en los ahorros de energía. Vamos a pasar ahora al siguiente bloque que tiene que ver con los retos. Los retos en cada uno de estos temas que estamos abordando. Vamos a empezar con el reto en generación distribuida. En ese sentido, ¿qué ha pasado con el marco que tenemos en el Perú? Que como comentabas, Paloma, está del 2018 detenido. ¿Cuál crees tú que es el problema que tiene este marco regulatorio? ¿Cuál es ese reto que hay que vencer? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cambiar? ¿Cuál es ese reto para ti, Paloma? Adelante, por favor. Ya, buena pregunta, sí. Bueno, antes de entrar a ese detalle, porque me quedé, y creo que eso es importante, quiero terminar esta idea, que lo que decía es que a pesar de que el tema regulatorio se quedó en stand-by, digamos, vemos mucho movimiento en desarrollo de proyectos de micro y mediana generación distribuida. Y esto es una buena señal porque nos da a entender que este tipo de desarrollos son viables, ¿no? Solo para comentarles, la semana pasada se inauguró la planta, la primera planta híbrida solar hidroeléctrica Yarucaya, que es 3 de los socios de la SPR son parte de este proyecto. Novum Solar, que ejecutó el proyecto, Waura Power, que es el que va a operar la planta, y Huawei, que fue el que puso los inversores. Esta es la primera planta solar de generación distribuida de mediana escala. ¿Ya? Entonces es posible hacerlo sin el reglamento. Y ahí lo otro que te quería comentar es que, bueno, nosotros tenemos
unas NDCs que nos obligan tenemos que reducir nuestras emisiones, y hay una estimación hecha para lo que es la NDC generación distribuida, que nos habla de más o menos 75 megawatts que podríamos instalar de generación distribuida entre micro y mediana generación. Y lo otro es que también hay algunos proyectos y pilotos que se han visto, sobre todo en la zona de Arequipa, en zona residencial, industrial y comercial, para el tema de la generación distribuida, no obstante que no tengamos el reglamento. Bueno, en fin, ¿qué ha pasado? Como les dije, el tema quedó en stand-by en 2018. Había avanzado bastante, un poco de lo que he averiguado o lo que se sabe es que tal vez, bueno, el mismo ministerio lo paró. En ese momento había un problema de sobrecontratación de las distribuidoras, se cree que capaz eso pudo ser un tema, también el tema de la medición inteligente, ¿no?, que se demoró. Entonces, digamos que tal vez esos dos podrían ser parte de los temas, ¿no? ¿Y qué falta mejorar? Bueno, lo que necesitamos es el autoconsumo. Ya están dando, ya por lo que acabo de comentarles, se están haciendo proyectos y eso no es un tema. Lo que falta es que aquellos que ya están con proyectos de autoconsumo actuales o que quieren hacer nuevos proyectos de autoconsumo puedan obtener la autorización de la empresa distribuidora para poder conectarse al sistema, inyectar sus excedentes de energía en la red y ser remunerados por dichos ingresos. Y eso es lo que se tiene que definir y reglamentar. ¿Cómo se les va a remunerar? Vamos a tener net billing o net metering. ¿Cómo van a ser los sistemas de pagos? Entre otros, ¿no? Y los procedimientos técnicos de conexión. Es lo que falta aclarar y aterrizar. Otros retos pendientes que también se deben empujar es el financiamiento e incentivos, ¿no? O sea, sin financiamiento no vamos a lograr una masificación de la generación distribuida, ¿no? Se tienen que trabajar líneas de créditos específicas o realizar recaudaciones para cubrir la inversión inicial para alternativas de microgeneración, sobre todo para la microgeneración. Y también pensar en nuevos modelos de negocio con las distribuidoras, por ejemplo. Para la mediana generación se puede pensar en hacer canje de energía con distribuidoras, ¿no? Hay muchas distribuidoras que tienen, como ustedes saben, redes que son de mala calidad, y ahí se puede hacer lo que se llama llamar a las empresas de generación distribuida para hacer una modernización de las redes y después pedir que los prosumidores inyecten en sus redes la energía y así eliminar las pérdidas. Entonces, como un esquema de canje, y eso es un nuevo modelo de negocio que se tendría que evaluar. Esos son retos que se tienen que ver a futuro para que esto funcione, y después les puedo traer más detalles sobre qué tipos de financiamientos y modelos de negocios se están viendo en otros países que podríamos tomar nosotros como ejemplo. Gracias. Ya. Gracias, Paloma. Vamos a entrar ahora con Luis Ernesto en el tema normativo. ¿Cuáles, Ernesto, son los objetivos que se persiguen normativamente en otros países como Colombia y Chile? ¿Cuáles son esos diseños, ¿no?, normativos que tú estás observando se están dando en estos países y, como lo mencionaba, ¿no?, han acelerado la inserción de energías renovables? ¿Cuáles son esos principios de diseño normativo que tú observas en estos países? Adelante, por favor. Ok, gracias. No, como lo mencionó en mi primera intervención, el Perú inició bien en el 2008 al definir, oiga, el 5% de mi matriz debe ser proveniente de energías renovables. Chile lo hizo allí, pero se quedó en una buena disposición y nada más. Me gustaría tomar como ejemplo Chile. Chile creo que es el país a seguir en este tema en nuestra región. Chile definió en el 2007 que el 5% de sus energías renovables eran obligatorias, mandatorias. Luego lo subió al 20% y ahora, eso es hasta el 2025, y está pensando ahora que el 40% sea mandatorio dentro de toda la red de transmisión nacional que se incluyan las energías renovables. Entonces, para esto Chile articula muy bien a todos los actores de la cadena, las empresas generadoras, las constructoras y la generación residencial, industrial y comercial, porque está hablando mi compañera de panel respecto a la generación distribuida. Entonces, bajo ese principio de que las empresas generadoras se comprometan y se obliguen, pero también se incentiven a incluir entre su matriz energías renovables, es lo que ha hecho que Chile avance. Y como vemos ejemplo a Chile, plantea que para el 2050 toda su matriz será de fuentes renovables. Entonces, eso me parece un punto muy relevante. Luego que las constructoras son altamente demandantes en CAPEX. Deben tener algún incentivo, algún apoyo del Estado
por supuesto que no se puede, los subsidios no son buenos, pero se tiene que incentivar también la inversión. Y finalmente, la generación. Puede haber generación, pero si esa generación residencial y industrial tampoco se incentiva, por ejemplo, en Chile se plantea cómo, oiga, los excedentes vuelven a la red de distribución nacional a precios muy competitivos. Entonces, dentro de este marco general, yo creo que se incentiva la inclusión de las energías renovables. ¿Y quién lo está haciendo también? Colombia lo está haciendo también, no en la forma tan agresiva como lo ha hecho Chile, y que está siendo muy exitosa, pero está siguiendo sus mismos pasos. Entonces, podría resumir en esto que la obligación desde el punto de vista gubernamental normativo, si eso no se da, si ese 5% que existe hoy en el Perú, no se dice, oiga, vamos a avanzar, es un compromiso gubernamental, no se norma, no se establece como obligación, no vamos a avanzar. Y luego, si no establecemos un marco fiscal atractivo para los inversionistas, tampoco podremos avanzar. Entonces, debe haber una voluntad política, pero también debe haber una voluntad de las empresas. Así que empresas como Nexan estamos comprometidas, estamos empezando a generar proyectos autogeneradores, y me gustaría colocar el ejemplo de Quellaveco en Perú. Quellaveco, Puntalomitas, es un proyecto de 240 megavatios que va a entrar en funcionamiento el próximo año, y es un proyecto que va a abastecer Quellaveco, va a tener Quellaveco energía verde. Entonces creo que esa sería la vía a seguir para poder tener un marco normativo exitoso y que permita el desarrollo de las energías renovables en el Perú. Muy bien, gracias Luis. Edwin, a ver, continuando con esa misma idea que plantea Luis, ¿no? De tener metas específicas, normativas. ¿Piensas tú que ese es el camino por el cual podríamos acelerar la transición energética? ¿O hay una interfase, hay un periodo de transición en la que quizás a través de soluciones de mercado, como bien lo comentabas, se puede dar el inicio en el sector minero, en el sector industrial, de acelerar desde el punto de vista de demanda esta transición energética, exigiendo, ¿no?, que tengan una demanda de energía más limpia? ¿Cuál es tu visión en torno a este tema, si es necesario fijar estas metas para esta transición energética en un campo normativo? Adelante, Edwin. Sí, mira, yo creo que el sector privado, como lo mencionaba Paloma, de alguna manera, cuando el sector privado con una empresa hace un análisis de factibilidad adecuado, cuando mira el retorno de la inversión y cuando además ya las empresas tienen también metas de sostenibilidad, entonces logran, ¿no?, con mucho esfuerzo y sin tener la regulación, que es muy importante lo que mencionaba Paloma, se logran los proyectos, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que falta más bien es la visión del Estado. O sea, lamentablemente falta una visión como Estado, como gobierno, y nosotros que elegimos a esos gobernantes, falta ese sentido de urgencia y falta ese sentido estratégico, ¿no? Somos un país que, según el balance energético, somos 70% consumidores de hidrocarburos, por lo menos, más de 40% del transporte es petróleo, y casi el 80% de ese petróleo es importado. Entonces, si tú analizas esto, en cualquier país estaría preocupado. O sea, cualquier gobernante, creo, de un país que importa el 80% del petróleo que consume bajo las condiciones y precios actuales del petróleo, ¿no? Porque, si bien hay pobreza, hay salud, tiene que ver también este impacto, y ahora mismo estamos viviendo una crisis por los precios del petróleo. Entonces, creo que falta eso. O sea, falta ese sentido de visión estratégica, que tenemos recursos energéticos que no aprovechamos y por otro lado estamos usando fuentes que no tenemos. Entonces, el día, creo yo, que antes de trazar las metas y tiene que venir regulación y todo eso, tenemos que saber bien, ¿no?, qué recursos tenemos, qué recursos energéticos tenemos, cuáles hay que usar y aprovechar, y cuáles no tenemos y tenemos que comenzar a reemplazar. Tenemos que hacer esa transición. Y justamente en el Perú tenemos, ¿no?, los recursos renovables que no estamos aprovechando como debería. Entonces yo creo que antes de eso, falta realmente una decisión política, una visión de Estado de que hay que hacer hay que priorizar qué recursos energéticos vamos a utilizar, y luego de eso comenzar a acelerar e implementar todas las normas que muy bien, todas las regulaciones que muy bien mis colegas estaban mencionando, ¿no? Me parece muy bien el punto de vista de Edwin, que trae a colación el tema de
esa planificación energética, ¿no? No es mandatoria la planificación, pero sí es saber qué recursos tienes, cuáles tienen el mayor potencial de empleo y con la neutralidad del caso, ¿no? En qué segmentos de la demanda pueden utilizarse. Y es un tema fundamental porque tiene que ver con el tema del gas natural, ¿no? ¿Dónde utilizamos el gas natural? Siguiendo con este tema de los retos, Samuel, desde el punto de vista de la digitalización en la industria, ¿cuáles son estos retos que nuestras empresas acá en el Perú y en Sudamérica enfrentan? Hay un reto de inversión, hay un tema de reto de tener personal que esté capacitado en todo este tema de digitalización. ¿Cuál es, en esencia, tú crees, el reto que tienen que afrontar las empresas de la industria? Gracias. Adelante. Bueno, sí, gracias. Creo que el principal desafío aquí va a ser cambiar la mentalidad de las personas para entender que inversiones y herramientas que te posibiliten a largo plazo obtener sistemas más eficientes por el uso de inteligencias artificiales, por uso de machine learning, por uso de sistemas funcionando en la nube, por ejemplo. Entender que esto es más eficiente que solo seguir haciendo las mismas rutinas de mantenimiento, seguir haciendo el mismo. Este va a ser uno de los principales retos. El otro punto es que, como tú comentabas, hay como un concepto de que la industria 4.0 es algo de la NASA, es algo del otro mundo. Y es justo al contrario. Lo que estamos desarrollando es traer de manera simple, de manera fácil, toda la posibilidad de la tecnología a cualquier persona, a cualquier industria de cualquier tamaño. Entonces, no estamos hablando de la multimillonaria industria de minería o de la súper importante industria de aguas, pero esto es válido para cualquier tamaño, para cualquier tipo incluso de industria. Creo que el principal reto va a ser difundir la información de que tenemos algo simple, fácil y no tan caro, no tan costoso como se imagina, y es posible aplicar en las industrias comunes. Es posible aplicar en cualquier sitio. Y esto, claro, esto pasa por mucha información, esto pasa por diseminar el conocimiento, esto pasa por, una vez más, estar ahí haciendo lo que estamos haciendo hoy. Estamos trayendo información, trayendo conocimiento a la industria, a las personas comunes. Y esto, creo, con el tiempo, va a cambiar la manera que la industria, la administración de la industria ve, percibe la inversión en tecnología, la inversión en la industria 4.0. Muy bien, Samuel, gracias. Efectivamente, la digitalización como tema de conocimiento en realidad se puede aplicar a cualquier tamaño de industria, sea pequeña, mediana o grande. Y es un tema justamente de ese cambio de paradigmas, ¿no? De cómo tú puedes gestionar la demanda. Y también, lo interesante que también es que nosotros como técnicos, como ingenieros, en ampliar, ¿no?, nuestros conocimientos de cómo aplicarlos en realidad. Y eso es este espacio precisamente que nos sirve que todos los colegas que están conectados, ¿no?, puedan actualizarse en estos temas de industria 4.0, digitalización y sus posibilidades. Vamos ahora con Javier León. Javier, muchas cosas a veces las entendemos con casos prácticos, ¿no? Y no tanto en abstracto. En ese sentido, el tema de la iluminación es un tema de aplicación, como les comentaba, ¿no? El tema de esta luminaria que tiene sensores de movimiento, que se prende y se apaga a demanda. En ese sentido, ¿puedes comentarnos algún caso práctico, ¿no?, sobre cómo manejar este sistema inteligente aplicado a la iluminación en la industria? Adelante, por favor.
Sí, por supuesto, Rosendo. Bueno, ya dentro de lo que es la iluminación como tal, desde varios años se viene manejando los sistemas de control, inicialmente por cableado, ¿no? A través de sistemas pueden ser tipo DALI o a través de controles analógicos 0,10 voltios, que en la actualidad se siguen manejando, ¿no? Pero este nuevo paso al tema de la industria 4.0 que justo comentaba Samuel, va con una visión más futurista, ¿no? Ya el objetivo es eliminar toda esa tarea de cableado de datos para pasar a través de sistemas inalámbricos, ¿no? Sistemas inalámbricos que se pueden aplicar dentro de diversos segmentos, entre ellos la industria, ¿no? Ya actualmente lo aplicamos en nuestra casa con sistemas inalámbricos inteligentes puede ser con Alexa, con Google, dando órdenes, pero en la industria también se pueden aplicar sistemas diseñados para ese segmento que pueden ser, como les indico, inalámbricos a través de tecnologías, ya pueden ser esto tipo Zigbee o tipo a través del sistema Bluetooth Mesh que se conoce, los cuales utilizan para comunicarse una frecuencia de hasta 2.4 GHz, y lo cual nos ayuda a poder mantener una comunicación estable y evitar quizás estos cortes que se puedan o interferencias que se puedan dar cuando se utiliza un cableado, ¿no? Porque de repente por el cableado pasó algún animal, algo mordió el cableado y perdimos el control completo del sistema, con el control completo de la iluminación o de cualquier otro sistema que esté controlando. Como tal, ya con el sistema inalámbrico, lo único que necesitamos es poder instalar el dispositivo, en este caso puede ser una luminaria, y automáticamente estas luminarias a través de estos sistemas de comunicación, ya sea Zigbee o Bluetooth Mesh, lo que hace es poder repetir la señal entre ellas, por eso forma lo que llamamos, ¿no?, una malla de comunicación. Es muy robusta y permite a través de esa malla poder comunicarnos con todos los sistemas de iluminación, ya sea que estén en la bodega, estén en la zona de producción, estén en la oficina o estén en la parte exterior, y poder realizar todo el control completo, ¿no? Control y monitorización de cómo va trabajando el sistema. Muy bien. Es un tema que tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Y quizás, como tú lo estás comentando, el sistema de iluminación es uno de los que es más sencillo, en realidad, en toda industria de aplicarlo, ¿no? Tiene también unos costos menores de inversión, y también el periodo de recupero es más rápido, ¿no? Sobre todo cuando partimos de que la industria, mucha de la industria nacional, ¿no?, es una industria que no está actualizada, y es una buena opción el tema de la iluminación, empezar por lo menos con el tema de la iluminación. Claro, Vamos a pasar... veces, si me permites ahí, muchas Sí. veces la industria o el dueño o el gerente de planta, cuando ve el precio de un sistema de iluminación sumado al sistema de control inteligente, se asusta y dice, no, yo me quedo con lo que tengo actualmente. Pero cuando se le presenta un análisis adecuado, donde se puede medir, en este caso, no se presentar el consumo de energía, el ahorro energético que se puede obtener y el retorno de inversión a mediano o corto plazo, allí cambia, ¿no? Porque cuando se aplican sistemas de control inteligente junto con luminarias LED o sistemas de iluminación LED eficientes, el retorno de inversión dentro de la industria puede oscilar entre los 3, máximo 5 años, ¿no? Sí, es rapidísimo, es rapidísimo. Tiene para largo. Exactamente. En caso de simulación que hemos hecho acá en la empresa, en el curso de eficiencia energética, hemos logrado eso. O sea, periodo de repago bien cortos, ¿eh? Y se ha cambiado la forma de que el empresario piense en torno a la inversión y el retorno que tiene con el sistema de iluminación, ¿no? Vamos a la tercera ronda, y ahora ya hemos entonces tenido la parte de los panelistas, ¿no?, su visión de estos temas. Cuál es la situación actual, y ahora viene la parte más interesante, que es las propuestas. Ya no estamos en la etapa de detectar los problemas, sino cuáles son las propuestas en concreto que le gustaría, ¿no?, finalmente, al terminar este seminario internacional, a los que nos están siguiendo por las redes sobre estos temas. Paloma, en ese sentido, ¿cuáles son las propuestas en concreto que tú crees son necesarias para la generación distribuida, acelerar el tema
de la inserción de la generación distribuida en el sistema eléctrico peruano. Adelante, por favor. Correcto, gracias, Rosendo. Bueno, nuevamente lo vuelvo a repetir para empezar, se tiene que aprobar el reglamento de generación distribuida, tenemos que revisarlo. Bueno, ahorita estamos haciendo ese trabajo en la SPR, hemos creado un grupo de trabajo de algunas empresas que justamente están empujando mucho ese sector. Novum, como comenté, que acaba de inaugurar esta planta. Entonces, estamos revisando el reglamento, estamos revisando lo que ha propuesto también la consultoría esta de la reforma del sector eléctrico, y con eso poder ir al ministerio y decirle, mira, tienes que aprobarlo así, 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 ¿no? Vamos para adelante. Entonces, eso para empezar, se tiene que aprobar el reglamento. Segundo, tiene que haber voluntad política, que eso es lo que se ha repetido constantemente. O sea, hay interés del sector privado, se necesita voluntad política para poder llevar esto a un nivel mayor, poder masificar y llegar a todos los sectores que queremos llegar, ¿no? Micro y mediana generación. Y acá, por ejemplo, hemos hecho un análisis de qué tipo de programas de financiamiento, incentivos se podrían dar en Perú, revisando lo que se está haciendo en otros países de la región, como para darnos una idea. Entonces ahí les quería comentar algo que acaba de inaugurar Chile, se llama, para darles un ejemplo de lo que podríamos hacer en Perú, una vez aprobado el reglamento y que esté la voluntad política de avanzar, ¿no? Pero es el programa Casa Solar, ¿ya? Este es un programa bajo el cual el gobierno brinda recursos a los ciudadanos de bajos recursos para la conexión a la red a través de sistemas fotovoltaicos, ¿no? Y el programa ofrece básicamente dos cosas: un sistema fotovoltaico a menor precio y una opción de cofinanciamiento, ¿no? Y además brinda asesoría técnica y educación energética, que es súper importante también para que sepan cómo manejar sus sistemas, ¿no? ¿Y cómo logran ofrecer un menor precio? Bueno, lo que hace el gobierno o lo que va a hacer es hacer una compra en masa de los sistemas fotovoltaicos, una compra agregada. Y eso genera economías de escala, permite bajar el costo unitario por sistema, y eso puede hacer posible que se ofrezca ese precio por el sistema fotovoltaico a cada familia, ¿no? Y, bueno, y el copago final a pagar por el postulante se calcula en relación al monto de avalúo fiscal total de la vivienda. Eso es algo que está haciendo en Chile, o que se va a empezar a hacer, y con eso se va a lograr una mayor penetración de energía de la generación distribuida en microescala, ¿no? Y podríamos evaluar en Perú. Argentina, vemos que Argentina también está por aprobar unos créditos blandos con subsidio de la tasa para el segmento residencial. Entonces acá también podríamos evaluar lo mismo, ¿no? Trabajar con algún banco local, ¿no? Para poder que el gobierno, con la voluntad política, ofrezca subsidios para la tasa, y que así ese financiamiento pueda ser más accesible al sector residencial y también comercial de microescala, ¿correcto? Y eso es en términos de cómo masificamos para que actores de menores recursos puedan tener acceso a estos sistemas. También la otra pregunta, o lo otro que habíamos hablado, era cómo financiar y asegurar la recuperación de la inversión en proyectos de generación distribuida. Acá también podemos tomar ejemplos de otros países. Hay un ejemplo que ya es bastante conocido, de Estados Unidos, el programa PACE. Quería comentar de qué se trata esto, porque podríamos aplicar lo mismo en Perú. Y básicamente es un programa que permite a los gobiernos locales, estatales, proporcionar fondos para el costo de las mejoras energéticas en las propiedades, ¿no? Y el dueño de la propiedad luego reembolsa este dinero a lo largo del tiempo a la entidad del gobierno. ¿Cuál es lo distinto acá? ¿Qué es lo interesante o qué es lo innovador, ¿no? Que básicamente hacen la evaluación del crédito no basado en la persona, pero basado en el valor de la propiedad donde se va a instalar el sistema. Entonces, por ejemplo, un poco el mensaje es hay que empezar a ser creativos, ¿no? Una vez que se dé esa voluntad política para generar estos esquemas de financiamiento, vamos a tener que ser innovadores, pensar en distintos esquemas, además de los subsidios que comenté, pero pensar en eso, ¿no? Cambiar un poco, que los bancos cambien la forma en la cual evalúan a sus clientes y dar el crédito, ¿no? Entonces eso es algo que también ¿ya? Podríamos hacer acá. Gracias. Muy bien, gracias. Ahora pasamos con Luis Ernesto. Bueno, en general, ¿no? Cuando uno suele referirse a los temas de la transición energética, siempre vemos desde el lado de el Estado debe hacer, la industria debe hacer, en fin, todos deben hacer, pero la gran pregunta es, ¿y tú qué vas a hacer? Ese es el tema que ahora va a abordar Luis Ernesto. En ese sentido, Luis Ernesto, ¿qué es lo que va a hacer Indeco? Que es algo que sí depende de tu gestión, ¿no? En este tema de llevar a cabo el desarrollo de esta matriz energética. ¿Cómo contribuirá Indeco a este reto que estamos enfrentando? Adelante, Luis Ernesto. Ok, gracias. A ver, ¿qué estamos haciendo como Nexan Indeco? Primero, lo mencionaba al inicio de mi intervención, ¿no? Nexan contribuye con soluciones para la generación, pero también contribuye con soluciones
en sus plantas de fabricación de los conductores eléctricos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Indeco? En Indeco estamos colocando paneles solares, estamos haciendo proyectos para colocar paneles solares para autogenerarnos. Eso es un proyecto que no solamente se está haciendo en Nexan Indeco en Perú, se está haciendo también en Chile, en Colombia, y en muchas plantas de Nexan alrededor del mundo. Entonces, eso es el primero, con el ejemplo. Segundo, estamos ofreciendo soluciones muy competitivas e innovadoras, no solamente para los grandes proyectos, porque estamos hablando de los grandes proyectos, les hablé de Punta Lomitas, les puedo hablar ahora de Clemensí, un proyecto de 460 megavatios solar, pero también están los pequeños proyectos, los proyectos residenciales. Entonces, ¿cómo estamos contribuyendo? Estamos contribuyendo en generar soluciones, no solamente desde el punto de vista de generar simplemente un conductor o un elemento, ¿no? Asesoramiento para construir de forma eficiente una granja solar, para construir de forma eficiente una granja eólica. Entonces, lo que está haciendo Indeco es, primero, generarlo con el ejemplo. Oiga, nos estamos generando energía y empezando a generar energía nosotros mismos, especialmente solar. Y segundo, en la generación, ofreciendo soluciones innovadoras de proyectos en mano para grandes proyectos como eólicos, pero también vemos que somos responsables de generar también soluciones a los pequeños proyectos, porque como lo dije, desde las generadoras hasta los propios consumidores residenciales, industriales, comerciales, debemos apoyarlos en también ofrecer soluciones competitivas. De otra forma, si esperamos que el gobierno nos haga todo, pues será muy complejo, pero sí algo que debo remarcar en este panel. Si no tenemos un marco normativo, esto no se va a masificar y nos vamos a ver abocados por nuestros vecinos que sí lo están haciendo. Y vamos a tener que ir, nos vamos a ver obligados a hacerlo. No lo hagamos tarde. Ese es el mensaje que quiero dejar. Se requiere ese marco negativo para masificar. Ya lo mencionó mi compañera en su intervención anterior. Si eso no sucede, nos va a tomar años. Tenemos un mundo más eléctrico en los próximos años. Eso es definitivo y claro. La dependencia de los combustibles fósiles ya empieza a disminuirse. Y en un mundo más eléctrico, la demanda de energía va a subir. Y la demanda de energía requiere que sea limpia. Muy bien, Luis. En ese sentido, entonces, Edwin, la electrificación de la energía, la participación de las energías renovables, siempre nos preguntamos, y bueno, en la neutralidad del caso tenemos también un recurso como el gas natural. La pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese rol que debe jugar entonces el gas natural en esta matriz energética, en esta transición que estamos conversando, debe llevar a cabo el país? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Edwin, sobre este rol que debe jugar el gas natural en la electrificación de la energía y en general, ¿no? en los usos de la energía que le podemos dar? Adelante, por favor, Edwin. Bien, mira, primero que nada hay que entender que no hay contraposición. Tenemos un recurso energético como el gas natural que debemos aprovechar, ¿no? Y es parte de la transición. Muchas veces, por ahí encontré un artículo que explicaba justamente que no se trata de una guerra, ¿no? Las renovables contra los hidrocarburos. O sea, cuando uno proyecta la energía y cuando hablamos de la energía del 2040, no nos damos cuenta que la energía que vamos a consumir en el 2040 es más del doble o hasta 3 veces que la que consumimos ahora. Entonces, vamos a necesitar ese gas natural. Querámoslo o no, vamos a necesitar petróleo en la matriz energética por lo menos 30 años más. Entonces, lo que tenemos es que redistribuir esa matriz y comenzar a hacer la transición, ¿no? No se entiende quizás eso. Yo presenté un paper en INGEPET en el 2018 que justamente con una proyección simple mostraba cómo si nos trazamos las mejores metas de transición energética, aún así, por ejemplo, EV30, arroba 30 al 2030, solamente la electromovilidad pues llegaría a reemplazar un 5% de vehículos del parque automotor y todavía vamos a seguir necesitando petróleo por esa meta y mucha más. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Es entender que la energía que vamos a necesitar año a año es mayor y que a futuro hay que planificar esa
esa transición. Por lo tanto, el gas natural va a ser parte de la matriz, lo vamos a necesitar, y más bien hay que usarlo eficientemente y hay que seguir haciendo, todavía vamos a necesitar hacer las exploraciones y el desarrollo que en estos momentos, por ejemplo, a mí personalmente, que trabajé algún tiempo en oil and gas, me queda la duda realmente si nos queda gas para 20 o 30 años. Entonces, el gas natural va a tener un rol. Es más, tenemos LNG. En mi opinión, cuando hablamos de hidrógeno para transporte, antes deberíamos pensar en el LNG, que ya está listo en Pampa Melchorita para ser distribuido y que no requiere ninguna infraestructura más y que somos un país beneficiado en cuanto a eso. Por lo tanto, el gas natural va a ser parte de la matriz por mucho tiempo, pero hay que usarlo eficientemente. Y hay que comenzar más bien a reemplazar petróleo, que es más urgente, que es lo que sí no tenemos. Entonces, es un poco en general, debería ser la visión a largo plazo de nuestra matriz energética. Muy bien, Edwin. Has tocado un tema también que tiene que ver con el hidrógeno, ¿no? Efectivamente, como una opción en el transporte, sobre todo en el transporte pesado, ¿no? Que es una opción que se está impulsando desde el punto de vista tanto tecnológico como el lado de costos, ¿no? Y que precisamente entra esta discusión de esta electrificación de la energía, o quizás de este nuevo concepto, ¿no? De lo que en realidad uno necesita más que electrificar la energía es la energía en sí misma, ¿no? Venga por electrones o venga por el lado del hidrógeno, porque al final, si la apuesta es hidrógeno verde, en el fondo es los electrones convertidos, ¿no? a hidrógeno, por el lado de la utilización de la energía renovable. Vamos ahora a entrar al tema de la transformación digital, y en ese sentido, hay un tema que se desconoce o es muy poco conocido, si se quiere decir de algún modo, y tiene que ver con el monitoreo, ¿no? De lo online, ¿no? en línea, de los activos que tenemos, siguiendo en esta misma idea de cómo gestionar mejor los activos y qué se obtiene finalmente de este monitoreo en línea. Y sobre todo, cuáles son los pasos que se debería dar para llevar a cabo este monitoreo y hacer una mejor gestión de los activos. Samuel, en tu perspectiva, ¿cómo tratamos este tema? Bueno, aprovechando que el comentario de mi colega antes, que comentaba que no podemos olvidar que el monitoreo de activos hoy se hace por intermedio de sensores inalámbricos, sensores sin hilos. Y creo que la aplicación de sensores sin hilos nos trae una variedad de ventajas que, cuando comparado a los sensores cableados, están muy claras. Uno de los puntos es, por ejemplo, imaginamos una planta de producción de minerio que es larga. Tenemos kilómetros de extensión. Y bueno, de este punto de vista, tener kilómetros de cables para estar conectados a cada uno de los sensores sería casi impracticable. Entonces, trayendo esto a la tecnología actual de sensores inalámbricos, y esto posibilita tener un monitoreo online, eso posibilita tener un sensor efectivo en cada motor para saber su temperatura, sus niveles de vibración, su tiempo, su cantidad de carga. Todo eso es posible evaluar por la instalación de un único sensor, que va a estar comunicando a un gateway, que va a llevar las informaciones de la nube. Entonces, ¿qué tenemos de ventajas con esto? ¿Qué ganamos? Conociendo otra vez la operación real de los motores, la operación real de cada uno de los equipos de la planta, motores, ventiladores, cualquier cosa, bombas, alcanzamos sacar informaciones efectivas y reales de los equipos. Esto nos trae una cantidad de información que es posible efectivamente determinar cuándo, cómo y por qué hacer mantenimientos. Y el por qué es importante. Esto nos lleva a un otro nivel de conocimientos. Esto nos lleva a detectar que tenemos un problema de vibración en un motor por desalineamiento, que tenemos un problema de sobrecalentamiento en un motor por falla en su sistema de ventilación. ¿Esto qué significa? Que ¿Aló? Bueno, parece que se congeló.
Vamos a continuar. Hemos terminado ya las 3 rondas fundamentales de la sesión. Vamos a ir a una siguiente ronda. El tiempo nos ha ganado. Les pediría que por favor a los panelistas en forma concreta usen este tiempo más corto, ¿no? Para poder dar sus mensajes finales de despedida. Vamos a empezar con Paloma. Paloma, finalmente, ¿cuáles son tus palabras de despedida? Ya, ay, perdón, no se me veía. Bueno, vuelvo a reiterar, aprobar el marco regulatorio es urgente, pero como digo, a pesar de eso, se está avanzando por el lado, por el sector privado y los proyectos y los pilotos, entonces eso es un buen avance, pero necesitamos hacer el match con el reglamento para que esto se pueda explotar y poder masificarlo, ¿no? Trabajar con las distribuidoras, que las distribuidoras vean que con la generación distribuida se pueden ganar beneficios para su negocio. Pueden hacer nuevos modelos de negocio, pueden ampliar su cobertura, pueden mejorar su reputación porque se reducen las pérdidas con los sistemas de generación distribuida y una serie de otros beneficios. Entonces es importante trabajar en conjunto con ellos, capaz, una idea, trabajar proyectos pilotos con las distribuidoras que preparen a las distribuidoras para que entiendan cómo funcionan la generación distribuida y cuáles son los beneficios, aportes para su negocio y también riesgos, ¿no? Y que empiecen a evaluar financiamiento disponible para ese sector y pensar en nuevos modelos de negocio, ¿no? Eso como punto final, pero y porque, bueno, empezar a ver la generación distribuida como el potencial que tiene en el país para lo que comenté al principio, ¿no? Reactivar la economía, descentralizar el sistema energético, llevar energía a los que no la tienen, reducir las tarifas, generar nuevos empleos, nuevos mercados y entre otros beneficios, ¿no? Entonces la distribuidora tiene que empezar a verlo como un complemento y no una competencia y empezar a trabajar juntos para fomentar el sector. Gracias. Muy bien, Paloma, muchas gracias. Ahora vamos a darle el pase a Luis Ernesto. Luis Ernesto, tu comentario ya final sobre tu intervención, ¿no? En la parte de las energías renovables, por favor. No, primero quiero mencionarlo desde el punto de vista país. El Perú tiene recursos invaluables desde el punto de vista técnico que permitirían construir granjas solares y eólicas muy eficientes. Debemos apoyar, debemos empujar que se logre concretar un marco regulatorio claro. Eso me parece fundamental. Pero también les quiero decir que nosotros como empresa debemos dar el ejemplo, pero también como ciudadanos. Como empresa, también contribuyendo en esa transición energética, generando también, autogenerando. Hay combustibles, como ya lo mencionaba en el gas. Es una realidad en el Perú. Tiene que aprovecharse como tal y no es que vamos a pasar de cero en combustibles fósiles a 100% renovables. Esto es una transición que tomará tiempo y es una transición que debe hacerse de forma amigable, rentable y que impacte de forma positiva a la sociedad. En Nexan estamos comprometidos con la electrificación sostenible, estamos comprometidos con tener un mejor mundo, estamos comprometidos con que a 2030 seremos una compañía libre de CO2. Ofrecemos soluciones tanto en la generación, pero también ofrecemos soluciones a los pequeños compañías que quieren implementar sus granjas solares o tener sus propios techos solares en sus casas. También ofrecemos soluciones y damos el ejemplo también nosotros en nuestras plantas implementando tecnologías como la solar para autogenerarnos. Entonces, en Nexan queremos un futuro sostenible para todos. Muy bien, gracias. Edwin, finalmente tus palabras sobre transición energética, tus comentarios finales, por favor. Bueno, para no seguir hablando, digamos, de regulación o de lo que tiene que hacer el gobierno, yo creo que lo que podemos hacer, al menos en Schneider Electric, lo que estamos haciendo es ayudar a nuestros clientes a justamente acelerar esa transición, ¿no? Hemos desarrollado servicios de sostenibilidad, que es una consultoría que hacemos y en la cual nos ponemos a disposición para que nos llamen, nos busquen y exploremos con ellos, por ejemplo, electrificación de flotas y justamente, ¿no?, la incorporación de energías renovables y la nueva gestión que va a ser necesaria en los edificios, en las industrias, con la generación distribuida y con todas estas nuevas tecnologías. Entonces, creo que es muy importante empezar. El sector privado ya ha empezado, ya está haciendo,
pero todavía hay industrias quizás que no han visto las oportunidades que hay, por ejemplo, ¿no? Puntualmente en lo que es electrificación de flotas, en lo que es incorporación de renovables, pequeñas plantas solares en la matriz. Así que podemos empezar con esas consultorías, con esos servicios, para ayudarlos a hacer esos estudios iniciales que justamente ven la factibilidad y ven el retorno de inversión en estos proyectos que tienen un fuerte componente de sostenibilidad, pero que también tienen que ser rentables para las empresas. ¿Ok? Muy bien, gracias Edwin. Samuel, tus palabras finales sobre el tema de transformación digital. ¿Cómo hacemos que más personas, más empresas, ¿no?, nos interesemos sobre este tema fundamental para la transición energética, por favor? Creo que la adopción de más empresas, más personas, más conocimiento del tema, nos va a llevar a un otro nivel. Y bueno, tuve un problema aquí, un problema de conexión, y para finalizar lo que comentaba antes, la facilidad de poder hacer el monitoreo de equipos online por sensores inalámbricos de manera simple, en paralelo con los sistemas de control de las plantas, solo para cerrar el tema de antes, de manera poco intrusiva o nada intrusiva, de programación simple y visualización fácil y de cualquier lugar, es un diferencial. Es algo que va a llevar a las industrias a un otro punto. Pensando ahora, siguiendo con lo que decía, creo que nosotros como ingenieros, como industriales, no podemos alejarnos de las soluciones digitales. Debemos estar siempre enfocados en estar actualizados de qué está pasando en la industria, de qué posibilidades tenemos de mejorar nuestros procesos, de mejorar la eficiencia de nuestros sistemas. Y la industria 4.0, la digitalización de la industria, es la herramienta para hacerlo, con toda su inteligencia, con todas sus facilidades. Creo que es nuestro deber estarmos siempre buscando más y más conocer las tecnologías y aplicarlas en nuestras industrias. Otra vez, no importa qué industria, no importa qué tamaño. Es nuestro deber como ingenieros, como diseminadores de conocimiento, traer esto a la realidad de las personas en la iluminación pública o en los procesos industriales, en la generación de energía. Todo esto es posible mejorar siguiendo los conceptos de la industria 4.0. Muy bien, gracias Samuel. Ahora vamos con Javier. Javier, en tu tema sobre los sistemas inteligentes, ¿cuáles son tus reflexiones finales al respecto? Sí, Rosendo. Bueno, yo más bien puedo hacer un llamado, una invitación a todos los participantes, las personas que siguieran en vivo este webinario del día de hoy, para romper un poco esos paradigmas de creer que todos estos nuevos sistemas inteligentes, quizás todas estas nuevas tecnologías que todos nosotros hemos hablado, representan un costo para la industria, no representan un gasto, no son costos ni son gastos como tal, son inversiones, ¿no? Inversiones que nos representan y que son pagadas y que se pagan por sí solas, no en mediano y corto plazo, ¿no? En LEDVANCE nosotros ya desde varios años, ya desde hace 5 años atrás, nos pusimos un objetivo de dejar atrás tecnologías ya obsoletas y enfocarnos 100% a nuevas tecnologías, y entre ellos el tema y empezamos así con el tema de iluminación LED, y ahora lo estamos haciendo con sistemas de control inteligentes, ¿no?, que aportan y que complementan nuestro portafolio. Entonces, así que nosotros ya estamos enfocados 100% a tecnología LED y tecnologías inteligentes. Bueno, muchas gracias. Las palabras finales de cierre como moderador. Lo que les puedo comentar respecto desde el punto de vista académico es lo siguiente, ¿no? En el tema de sostenibilidad es un elemento clave de la agenda mundial que tiene que ver con cambio climático y cómo hacemos que este mundo no solo sea llevadero para los que estamos en esta generación, sino para los que vienen. Y entonces el rol de la energía cumple un reto importante, porque es uno de los sectores que más consume energía, la industria, la minería,
y eso lamentablemente tiene su correlato, dado que la forma como usamos la energía tiene sus emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, eso se puede atacar desde el punto de vista de oferta o demanda. El día de hoy lo que hemos tenido son visiones importantes desde el punto de vista de oferta, la visión de Paloma, de impulsar la generación distribuida, ¿no? La misma que tenía Luis también, de dar el ejemplo, ¿no?, de cómo Indeco no solo hace uso de esta transición energética, sino que también proporciona finalmente sus productos con esta prestación. También tenemos el caso de Luis Silva, de Javier León, de Samuel, sobre todo Samuel y Javier, ¿no?, que nos han dado esta visión de la demanda, de la gestión de la energía, que es el elemento clave, porque ahora nosotros como consumidores ya no vamos a estar en el tema de que el gobierno debe hacer, la empresa debe hacer, ahora nosotros qué podemos hacer. Y ahí viene un elemento importante de que no concibamos que el tema de la digitalización, de los sistemas inteligentes, son para inversiones grandes, empresas grandes, tal como nos han contado con experiencias en concreto, ¿no?, los panelistas. En realidad es un tema que se puede aplicar a todo tipo de industria, y no solo es hardware, sino también es software, y en ese sentido una actualización de parte de nosotros como ingenieros, como técnicos, ir hacia estos elementos que lleven justamente a esta utilización, ¿no?, de nuevas tecnologías para gestionar mejor nuestros activos, que nos permita finalmente utilizar el despliegue total de eficiencia energética y todos estos equipamientos que podemos utilizar en la industria, en la vivienda, ¿no?, en todo este tema de la transición a energía, o finalmente, ¿no?, en esta visión neutral sobre qué tipo de energía se pueden utilizar, y finalmente el potencial que tiene el país, que ha sido bendecido con múltiples formas de energía. Eso básicamente como punto corolario, ¿no?, de cierre de este seminario internacional, gracias a PEI y a Perú Energía, y cedo el pase entonces a los organizadores. Muchas gracias, y se estará hasta otra oportunidad. Me despido entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rosendo Ramírez. Antes de retirarnos, queremos agradecerles su participación e indicarles que este es un evento de EPEI Perú y Perú Energía. Cuenta con el apoyo de aliados como, por ejemplo, AEDIBE Perú, la Asociación de Energías Renovables, y Neglisac. Asimismo, queremos agradecer a los media partners, Energiminas, Energía y Negocios, de Gas Noticias, energiasrenovables.com.ar, Litio News, revista Energía Andina y revista Alpa Huila. Por último, queremos invitarlos al próximo webinar titulado ¿Cómo integrar la sostenibilidad energética a la construcción y servicios urbanos? Este se desarrollará el 2 de diciembre a las 6 de la tarde. Muchas gracias nuevamente y nos estaremos encontrando el próximo 2 de diciembre.